Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión. Antes de presentar al ponente, vamos a pasar un video que dura como 4 minutos. Damos inicio a la proyección, por favor. Bueno, aquí me toca presentar al ponente del día de hoy, el doctor Paco Curiel, nuestro rockstar de hoy. Por favor, pasa al estado, no necesita mayor presentación. Hola, muy buenos días, gracias por estar aquí. Hoy, martes 16 de julio del 2024, Día de las Carmelitas. Gracias a los que se desvelaron para estar aquí, espero ganarme su atención. Lo primero es hacer como una declaración del título, que es del ego al hago, del ego al hago, de hacer, como fue cuando fui a pedir la fecha para la presentación. Y lo primero es que no tengo ningún tipo de conflicto de interés. Estoy en mi casa, me siento con la libertad de expresar libremente mi opinión y estoy aquí por y para específicamente los internos y los residentes, porque los que ya tenemos canas ya nos tocó estar sentados donde ahora ellos están, hace algunas semanas, hace algunos meses, hace algunos años, pero todos pasamos por ahí y a veces se nos olvida. Y estoy aquí para mis compañeros de generación recordarles que algún día estuvimos en esos lugares con la cara de incertidumbre, con la cara de sueño, con la cara de hambre, con la cara de no saber qué sigue. Y hoy nosotros tampoco lo sabemos. Aquí que pueden ver, o sea, este es un ejemplo y es una teoría del carrito del súper que se ha estudiado muchísimo en muchas partes. Y si se fijan, hay desorden. O sea, el carrito del súper, todos hemos ido al súper y todos hemos dejado el carrito donde se nos antoja. ¿Por qué? Porque implica que no existe ningún tipo de consecuencia. Porque yo soy tan importante como para poder dejar el carrito junto a mi carro y no donde debería de dejarlo. Porque no va a haber ningún tipo de castigo. Igual que la teoría del carrito del súper, existe la teoría de las ventanas rotas o de los grafitis. ¿Y eso qué tipo de importancia tiene? Que da una imagen, una perspectiva de que no existen consecuencias, que no importa lo que tú hagas, no pasa nada. Saben que lo hiciste, pero no te pasa nada. Entonces lo sigues haciendo. Y eso va escalando. Índices de violencia, índices de ausentismo a las escuelas, de violencia intrafamiliar, de feminicidios. Todo eso tiene que ver con el desorden, porque no hay consecuencias. Aquí hay un ejemplo en el campus Santa Fe, que es el vestidor médico. Somos médicos, tenemos un grado de educación, subespecialistas, hay un bote donde poner las pijamas, pero hay los que dicen que no, que ellos no tienen por qué poner la pijama en su lugar. Y como dice el comercial, y esto es todos los días, y no existe ningún tipo de consecuencia, pero eso habla de un desapego a las normas y a la más básica educación, al respeto a los demás, al respetar el lugar y el derecho de que los demás encuentren un lugar limpio. Vamos a hablar de ego, que para fines prácticos tiene que ver hoy una definición muy sencilla, no desde el punto de vista psicológico o del ego, el yo, el super yo y todo lo que nos ha tocado estudiar en nuestras clases. Esto tiene que ver con esa sensación de soy el más importante, soy el tú las traes, soy el que parte el queso, soy indispensable. Eso nos ha llevado a cometer muchísimos errores a lo largo de nuestra formación, a faltas de respeto y sobre todo a pensar que el mundo se acaba si no estamos. Y la realidad en las siguientes imágenes les voy a demostrar que no. Todos tenemos una necesidad de ser muy reconocidos, de ser más que el otro, mejor que el otro, tener más. Y siempre hay una sensación de que nunca es suficiente. Estamos en una sociedad que nos invita a consumir, 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 más, más, más. Si tú ves 5 consultas, mañana tienen que ser 6. ¿Por qué? Porque tenemos que basarnos en la productividad, no necesariamente en hacer las cosas bien, sino hacer más cosas. Y eso a corto plazo está muy bien, a largo plazo te vas a tropezar. Las grandes historias tienen mucho tiempo de recorrido, no se hacen de un día para otro. La vida no empieza cuando tú naces,
el mundo ya existía, el universo ya existía. Muchos millones antes de años que tú, ya existía todo lo que hoy conocemos. Si crees que eres más importante que los demás, o si piensas que eres más importante que los demás, no estás pensando bien. Estás equivocado. Es mejor tener hechos que soñar, pero la mayoría de las cosas empiezan con un sueño. Algún día todos pensamos qué queríamos ser de grande. Futbolista, bombero, todo lo que todo el mundo alguna vez ha dicho. Y en algún momento decidieron o decidimos que queríamos ser médicos. Y cada quien tiene su razón. Algunos porque tuvo un familiar que le puso el ejemplo y quería imitar lo que ya había vivido en casa. Otros porque tuvieron alguna experiencia médica y quisieron, a partir de esa desagradable experiencia médica con algún familiar, ser la solución para que lo que le pasó a su familiar no volviera a pasar, o para que lo que le faltó a su familiar en cuanto a recibir una atención adecuada con compasión le llegara a partir de esa decisión de ser médico a los siguientes pacientes. Todos tenemos sueños, todos tenemos metas que se tienen que realizar, pero el ego nos distrae, porque hay un momento en el que crees que has llegado a la meta, y la meta en medicina es inalcanzable. ¿Por qué antes nuestro logotipo decía excelencia en medicina? Que es algo que no vas a alcanzar nunca. Insisto, si crees que ya llegaste, no le estás entendiendo. La excelencia se persigue siempre, para alcanzarla nunca, pero para perseguirla siempre. Siempre tienes que planear, como les decía, a largo plazo. Tu carrera no es una carrera de 100, 200 o 400 metros, no es una carrera de relevos. Aquí vas solo, es una carrera de resistencia, es un maratón. Y te has preparado durante muchos años para lograr llegar a la meta y llegar sonriendo y exitoso. De haber cumplido lo que te prometiste cuando eras pequeño, cuando lo soñaste y cuando lo imaginaste. Pero tienes que trabajar muy duro todos los días para convertir los sueños en realidad, porque no es suficiente solo soñar. Te puedes despertar a medianoche empapado en sudor como si fuera una pesadilla, porque no estás haciendo lo necesario para convertirlo en realidad. Del dicho al hecho, como dice el dicho, hay un buen trecho. Ser o hacer. O sea, puedes decir yo soy, pero es más importante decir yo hago. La palabra enseña el ejemplo con BC. No se trata de solo prometer y prometer y prometer, se trata de hacer, de cumplir, de ser responsable. Eso cada día es más difícil, cada día nos dan más opciones para podernos ir por la rendija y escapar a la responsabilidad. Todos tenemos que ser responsables de nuestros actos, todos somos responsables de lo que decimos y de lo que hacemos, mucho más de lo que hacemos, porque los hechos hablan más que las palabras. Puedes irte por la vida fácil, estar el status quo, dejar las cosas como son. Este es el sistema. Aprendí que se trata de tener pacientes, hacer dinero, pero no necesariamente eso significa hacer una buena medicina. Si hay algo que no te gusta, cámbialo. Tú puedes ser el agente del cambio. Los jóvenes ahora tienen acceso a muchas cosas que nosotros no tuvimos en nuestra formación. Nosotros teníamos que cargar libros que pesaban mucho y podías llevar solo el tomo 1 y justo lo que querías revisar venía en el tomo 2. Ustedes tienen mucho acceso a la información, pero también están muy distraídos por tanto acceso a la información. Y cada vez ven menos pacientes y cada vez ven más documentos. El siglo pasado, cuando estaba en formación en el Hospital Español, donde me formé como gastroenterólogo, estaba José Navas González, que por muchos años fue el director médico. Después José Luis Sanjurjo, también gastroenterólogo, que era el subdirector médico, y Jorge Pérez Manauta, que era el presidente de la Asociación Médica. En el momento en el que me tocó hacer la residencia, si lo quieren ver con ego, el grupo más poderoso del Hospital Español eran los gastroenterólogos. Pero eso no implicaba que los residentes de gastroenterología tuviéramos beneficios o particularidades contra todos nuestros compañeros. Al revés, nos exigían mucho más porque teníamos que ser ejemplo para todos nuestros compañeros. Teníamos de lunes a viernes sesiones a las 8:30 con 0 segundos. Una vez se sentaba justo en la segunda fila, la puerta quedaba enfrente y era obvio que a todo el mundo lo veían cuando llegaba tarde. Aprendimos el respeto al tiempo de los demás, puntualidad. No había castigos, no había guardias de castigos. En 4 años de gastroenterología nunca me hicieron un examen. Nunca hubo un examen.
pero los tres de mi generación pasamos el examen de consejo. El examen era todos los días, el examen era con los pacientes. Y Naves, que era bastante codo, como buen norteño, algunos domingos que aparecía y coincidía cuando yo estaba de guardia, aunque yo ya había desayunado con las enfermeras que organizábamos tostadas de tinga, lo que fuera, lo que hacíamos en esas épocas de convivencia en los hospitales, cuando él llegaba y preguntaba, ¿ya desayunó? Mi respuesta obvia era no. Y bajábamos a la cafetería. Y eran momentos muy importantes, porque es la sabiduría que transmite una persona a otra. Y era la forma original de la medicina. No solo googlear, sino aprender del que había estudiado, leído, practicado. Los grandes médicos formaron grandes alumnos, que se convirtieron en grandes médicos y que fueron grandes alumnos. Algún día yo estuve sentado como ustedes y no tenía ninguna responsabilidad contra los jóvenes, pero la vida cambia y ahora yo ya no tengo tantas generaciones para arriba y tengo muchas generaciones para abajo. Hay un momento en el que nos tenemos que hacer responsables de ustedes, de su formación y de darles el ejemplo correcto y adecuado para que logremos buenos médicos, porque un hospital se mantiene gracias a buenos médicos. ¿Es muy importante la administración? Sí, pero si no hay buenos médicos, no importa la administración. No puedes mejorar si crees que ya eres el mejor, es lo que les digo. Muchas veces el ego te confunde, piensas, ya llegué, soy el top, soy el que está hasta arriba, soy el número uno, soy el más productivo, soy el que consienten y al que toman como un VIP. Eso es superfluo y efímero, eso se acaba. Ustedes están sometidos a algo muy grave, que es la audiencia imaginaria. Tienen la sensación permanente de que tienen que ser aceptados y que les tienen que dar likes. Acabo de hacer una apendicectomía, entré de primer ayudante, lo que quieras, y si lo publicas y no te aparecen más de 5, 10, 30 o lo que tú tengas como parámetro para tus likes, ya no fue suficiente tu cirugía. Es un desgaste emocional muy importante para los jóvenes. Eso provoca mucha ansiedad, mucha angustia, mucha depresión, mucha sensación de que no estás haciendo lo que la gente espera que hagas, porque no estás recibiendo los aplausos. No siempre la audiencia aplaude. No te muevas por el aplauso. Haz siempre lo correcto. Hay trabajo por hacer y hay muchas lecciones por aprender. El camino no está fácil, pero ya llegaron hasta aquí. Pueden pensar cuántos se quedaron atrás, cuántos no pasaron el ENAR, cuántos no fueron aceptados en el hospital, cuántos no llegaron a la sede como ustedes que escogieron y están haciendo lo que ustedes decidieron que quieren hacer. No hay de otra, te tienes que preparar. El esfuerzo es fundamental. Aquí nadie se rinde, como dice el eslogan de muchas de áreas y zonas de beneficencia para pacientes con cáncer. Aquí nadie se rinde tampoco. Te voy a platicar un par de palabras a partir de música. La música es la forma más fácil de transmitir y a nosotros también nos tocó una época en que las canciones contaban historias y tenían mensajes importantes. O sea, ahora hay mucha violencia, mucha cosa rara. O sea, son canciones que igual en 10 años van a ser lo más absurdo que hayas podido escuchar. I could see you're out of Italy for a taste of your whiskey. I'll give you some advice. So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deadly quiet, and his face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counts when the dealing's done. La canción es muy clara. Cuenta toda la historia de dos personas que se conocen en un tren. Un jugador, un experto jugador, que sabe cómo ganar y que ha hecho su vida a partir de jugar póker, y alguien inexperto, el maestro, el decano y el interno y el residente. ¿Y qué le dice? Me doy cuenta que te faltan los ases. O sea, no tienes as, que se supone que es la carta más importante de la baraja. Le pide un trago de su whisky y a partir de esa negociación le va a dar su conocimiento, le va a dar consejos. Y la parte más importante de este segmento que escogí para ustedes
es que dice que si vas a jugar el juego, tienes que saber jugarlo bien. Tienes que seguir las reglas. Tienes que saber cuándo estar, cuándo no estar, cuándo retirarte y hasta cuándo correr. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que en medicina es muy importante y a veces el ego evita que digas no. Así como es tan importante saber hacer un procedimiento, es mucho más importante saber cuándo no se debe de hacer el procedimiento. Ese decir no te va a evitar muchísimos problemas en tu carrera. Tu ego expide cheques que tu mente o que tu conocimiento no puede cubrir. ¿Eso qué significa? Que tú prometes algo que no vas a poder dar. Implica prometer hacer un procedimiento para el que no estás capacitado, que tal vez en algún momento de tu formación lo viste o lo hiciste, pero que existe mucha gente mejor que tú que lo pueda hacer. Estos son, o sea, todo lo que leyeron en las imágenes previas viene en el libro que se llama El ego es el enemigo. Y es una secuencia de este autor, Ryan Holiday, que tiene como 6 o 7 libros, y habla mucho de eso, de la resistencia, de ejemplos de cómo los estoicos, que así les llama, los grandes héroes de la historia, lograron hacer lo que hicieron estando solos, porque en algún momento tomaron la responsabilidad de ser los que daban el paso adelante, los que rompían el status quo y los que querían provocar el cambio hacia el bien. No sé si la vieron, es una película de los 80s, casi 90s, que se llama Ferris Bueller Day Off. Y es la historia de Ferris y su novia, que tiene un amigo Cameron, que un día decide no ir a la escuela. Y se ha vuelto un clásico en el cine, no como era época dorada del cine, pero tiene muchos mensajes. Y si te fijas, es que si no pones atención, la vida se va en un momentito. La vida realmente es un suspiro. Contra los miles de millones de años del universo, lo que tú vas a vivir 90 años, 100 años es nada. Lo que tú vas a estar en el hospital es nada. Lo que ha existido en el hospital es nada. No hay manera que te zafes. Tú eres responsable de tu vida. Aquí ya no importa qué hicieron o qué no hicieron tus papás. Aquí ya no importa qué hace tu R4, tu R3, tu R2, tu R1. Tú eres responsable de tu vida y nadie más. Tú eres el que decide cómo y para dónde la quieres llevar. Acepta tus errores, sé honesto y cumple tu palabra. Y lo más importante es que nuestro tiempo es limitado. Hagamos que valga la pena. Otra. La vida es como un juego de ajedrez. Todos le quieren hacer jaque al rey, pero es difícil, difícil la primera vez. Estando arriba se ve muy fácil, pero la neta no cualquiera la hace porque es difícil, difícil poderla hacer. Si quieres llegar a la mesa puesta, nadie te la va a poner. Lo que no hagas por ti mismo, como dice, nunca nadie lo va a hacer. Si quieres llegar a la mesa puesta, nadie te la va a poner. Lo que no hagas por ti mismo, nunca nadie lo va a hacer. Ahora piensan que todo es como por derecho. Si quieren o creen que la medicina y que el éxito se logra en el primer sprint, en el primer año, a los 3 meses que saliste. Esto toma muchos años. Al hospital le ha costado más de 130 años estar donde está. Han pasado muchísimas generaciones de médicos administrativos, por supuesto, enfermeras, damas voluntarias y todos los que forman el Centro Médico ABC, a lo largo de 130 años para que hoy estemos aquí sentados. Ha habido momentos de crisis que si no pedían lana prestada, esto no existiría. ¿Qué significa? Que en su momento hubo mucha gente que confió en el hospital. ¿Y quiénes forman al hospital? Las personas, no las paredes, no los ladrillos. ¿Y quiénes son fundamentales en un hospital? Las doctoras y los doctores. Esto son frases de este libro. Life is short y también el libro. Y este es uno de los mejores ejemplos, uno de los mejores comerciales que pudo haber hecho Nike.
Si buscan en los días de la semana, ahí están todos. Y someday no está en los días de la semana. Y está muy fácil lo que ellos siempre dicen. Just do it. Solo hazlo. No tengas miedo. Hazlo. Levanta tu voz. Exige. Todos sabemos que un día sí o sí vamos a morir. Este año hubo 29 de febrero. Espero que todos lleguemos al 31 de diciembre. Eso significa que este año todos, absolutamente todos los que estamos aquí, los de Santa Fe, los que estén en Zoom, todos este año pasamos el día en el que vamos a morir. Ahí está la fecha. Nadie la conoce. Hoy estamos aquí y mañana. Que tu vida tenga significado depende exclusivamente de ti. Nadie va a hacer que tu vida valga más o valga menos excepto tú. El tiempo nunca se detiene. Es como ir en un tren. Regresando al doctor Naves, tenía una plática muy buena que explicaba lo que pasaba en la vida y te decía, tú naces en el punto A y vas a morir en el punto B. Y entonces todos imaginábamos, punto A, punto B, voy a vivir 100 años. Pero nos dedicamos a cuidar la salud. Y puede ser que entre el punto A que naces y el punto B que mueres, aparezca un punto C, un punto D, un punto E, que significan enfermedades o que significan malas acciones de los médicos. Entonces lo que tú veías del punto A hasta el punto B, gracias a los médicos puedes llegar hasta acá. A pesar de los médicos o por consecuencia de la interacción con médicos, puedes acabar en la C, en la D o en la E. Somos responsables de nuestros actos. Recuerden, es muy importante saber decir no. Cuando no está indicado, no está indicado. Y esto, el tiempo nunca se detiene. Cuando nacimos nos subieron a un tren y el tren va a una terminal, que en inglés podrías decir the end of the line, donde se acaba la vía. Todos vamos to the end of the line, pero tienes que disfrutar el viaje. Tú eres responsable. No te puedes bajar del tren. El tiempo no perdona, el tiempo no se regresa. Hace rato eran las 7:30. Sigue siendo el 16 de julio, pero ya no son las 7:30. Lo que en su momento fue nuestro presente, ya es nuestro pasado. Y ahorita que hace 15 minutos era nuestro futuro, es nuestro presente. Y nunca se va a detener, nunca hay marcha atrás. Lo que no hiciste el martes, no lo vas a recuperar el miércoles. Eso no existe. Aprovecha cada uno de tus momentos. Los pacientes son lo más importante para los médicos. Los médicos son lo más importante para el hospital. Sin pacientes, nada de esto existiría. Este libro también es muy pequeñito y ahí, como bien dice, el universo no toma en cuenta un pato volador, porque eso significa, no pato. Hay que leer, esa es otra enseñanza. Estás en el momento en el que no tienes tiempo de leer absolutamente nada que no sea medicina. Tienes que saberte fórmulas, te preguntan, tienes que saber todas las clasificaciones, todo lo que exigen. Tienes que salir súper bien en el PUEM, porque el PUEM califica tu destreza para contestar exámenes, no tu calidad como doctor, ni tu calidad como persona cuando te presentas con un paciente. Pero, mal que bien, es una forma que existe como para medir qué es lo que estás haciendo o no. Y a mucha gente que le gusta medir, toman en cuenta los exámenes y cosas que son muy objetivas. Pero te voy a decir que lo más importante
para que el hospital se llene de pacientes es la experiencia del paciente. Y esa es subjetiva. Y esa se la dan las enfermeras y se la dan los doctores. ¿Y quiénes son los doctores del hospital que más tiempo están en contacto con los pacientes? Ustedes. ¿Quiénes son los doctores más importantes del hospital? Ustedes. Y luego se nos olvida. Pero los internos y los residentes que viven todos los días con los pacientes son los más importantes. Ahora imagínate que quieres dar como un relanzamiento a la presentación, que quisieras hacer como una segunda parte o tocar otros temas, dejar en paz el ego e irte un poco más a la relación del médico con el paciente. No es que la asociación médica cobre por hacer una presentación, que no hay que darle la idea porque ya Adiel está anotando. Pero ¿qué harías si tienes el título y dices, ¿qué hago? Quiero dar otra presentación. Dices, primero, música. Esa era la versión como de coro y de brincos de la canción de I Will Survive, que salió más o menos en el 2001. Y entonces dices, pedí una presentación que se llama Del ego al hago. Y dices, ¿cómo puedo hacer? Aplicando lo de lee y confirma, que es lo que hacemos cada que hablamos por teléfono y damos indicaciones. Dices, fácil. Del ego al hago. Y entonces, en lugar de ser el yo como primera persona y que todo se trate de mí porque soy el más importante, ahora la primera persona va a hacerte importante. Yo delego y yo halago. Les dije que nosotros no estamos más que minutos cuando pasamos visita con los pacientes y ustedes están todo el día. Yo delego la responsabilidad de cuidar a los pacientes en ustedes. Y yo halago y reconozco todo lo bueno que hacen por nuestros pacientes, cuando siempre, igual que las enfermeras, nadie está más en contacto con los pacientes que ustedes, enfermeras, internos y residentes. Esto es una nota que aparece en internet de lo que escribe el paciente, que lo que espera el paciente que ocurra en la relación con el doctor, en su interacción con todos los involucrados en su atención durante la visita al hospital. Y ahí puedes, buscar cosas muy importantes. Y aquí hay una palabra fundamental en la relación médico-paciente: confianza. Estoy aquí porque confío en ti. Me daría lo mismo estar en este que en otro, que en otro, que en otro hospital, pero estoy contigo porque confío en ti. Porque sé que tienes aprobado el PUEM, el examen de consejo, que tienes el BLS vigente, que lo subiste a la plataforma, que todo está correcto. Pero ¿qué crees? Eso no me importa. Confío en ti. Confío en que tienes la capacidad y sobre todo la honestidad para hacer única y exclusivamente lo que yo necesito para recuperar y cuidar mi salud. Ni tantito más, ni tantito menos. Que no te importe qué tan buen o qué tan mal seguro de gastos médicos tengo. Que la opción del presupuestote, no te haga tomar malas decisiones. Y este es fundamental. Se llama paciente, pero tú también tienes que ser paciente con tu paciente. Eso es recíproco. Siempre tenemos prisa. Ándele, ¿por qué no lo han bajado? Que ya lo pasen. Hay que ser respetuosos con los pacientes. Los valores y las necesidades de los pacientes no cambian. Podrán cambiar a versión digital, papel, a lo que quieran, pero lo que el paciente pide y lo que ha pedido desde el primer día es exactamente lo mismo. Igual ahora tenemos tecnología, podemos hacer exámenes mucho más rápido, pero lo que el paciente quiere es que lo cuides, que lo trates, que le hagas sentir. El paciente quiere que te involucres, que tú sientas y que lo cuides. No necesariamente que esté en el mejor hospital, en el más cómodo, en el más limpio. Quiere una atención de humano para humano. Los hospitales miden lo objetivo, el paciente mide lo subjetivo. Dices, ¿cómo te fue en la consulta? Es lo que el paciente sintió. El paciente pocas veces va a decir,
me quemé con el café. O sea, el doctor me hizo esperar 1 hora 45 minutos y la consulta duró 7 minutos. ¿Cuál fue la experiencia del paciente? Pésima. Si objetivamente el resultado, sí, pero le quitó la fiebre. Ese paciente nunca va a regresar. Porque si tú no provocaste algo sorpresivo, valioso, inolvidable, el paciente te va a olvidar. Y si te olvida, no te busca. Cuando a ti te gustan unos tacos, te acuerdas, hace como 15 años pasé por esta avenida y había unos tacos súper buenos, todavía estarán porque te llevaste la experiencia de los super tacos. La percepción es lo que el paciente tiene y mucho tiene que ver con lo que dices o no dices y con lo que haces o no haces. Algo tan simple, algo que se ha perdido, lamentablemente, el decir buenos días. No cuesta trabajo, pero se ha perdido y es muy lamentable porque era la forma más fácil de saludar. Luego los hospitales en general, esa es una estadística que se supone ocurre en el mundo, se dedican a contestar quejas. Tenemos un departamento de quejas, entonces vamos y seguimos las quejas. Y se supone que solo se queja más o menos 4 de cada 100 pacientes, o sea, nadie. Porque la percepción es de ¿para qué me quejo? Ya me voy, nunca voy a regresar. Quédense con su hospital, quédense con su doctor. Y luego el hospital premia a los que se quejan, porque el paciente que no se quejó, igual es muy buena gente, tiene mucha paciencia, o simplemente no se quiso quejar, pero al que se queja, le hablaron, le regalaron, le dieron cortesía de estacionamiento o lo que quieras. Eso es un sistema que existe en todo el mundo, que tenemos que estar más atentos en los que sale todo bien para ser cada vez mejores en lo que ya hacemos bien. Porque si se quejan 4 de cada 100, no nos están dando la información completa. Lo que decía ahí hasta abajo es súper importante y eso tiene que ver con ustedes. ¿Qué es lo que más le preocupa a las enfermeras y a ustedes? Las evaluaciones, porque eso repercute directamente en lo que pueden o no ganar, que con los escasos honorarios o beca o como se llame lo que reciben, que parece una grosería, pero no lo es porque a todos nos tocó así, dices, yo tengo que cuidar lo que recibo, la enfermera tiene que cuidar lo que recibe y entonces están súper agobiadas pensando en la calificación. ¿Y qué hacen? ¿Veo al paciente o lleno la hoja? ¿Qué califican? La hoja. ¿Qué hago? La hoja. Lamentable. Hay que ver al paciente. Hay que medir para mejorar, no solo para impresionar. No es para decir, nosotros tenemos un altísimo control de calidad, pero muy malas experiencias para los pacientes. Ser bueno es enemigo de ser mejor, porque, insisto, es la sensación de que ya llegaste y siempre se puede ser mejor. Hay que provocar o hay que fomentar, más que provocar, una cultura del compromiso. Eso no se gana pidiendo una firma ni diciéndoles a ustedes, firmaste esto el día que llegaste al hospital, tienes un contrato, eres un empleado y está clara y contundentemente expresado en la cláusula 174 bis en las letras chiquitas que nadie leyó, pero que todos firmaron. Entonces no te quejes porque lo firmaste. Eso no te compromete, eso no hace que tengas sentido de pertenencia, eso hace que jamás en la vida te pongas la camiseta. Eso hace que simplemente cumpla y digas, así me voy a donde me pagan, lleno la hoja, pongo el sello. Esto viene en un librito que se llama ¿Qué pasaría si Disney manejara tu hospital? Y Disney se trata de hacer experiencias. ¿Cómo carambas explicas que alguien hace fila de 6 horas y no se enoja para subirse a un juego que dura 1 minuto y medio? ¿Y por qué aquí, con 10 minutos de esperar el siguiente turno en rayos X, se enojan? Estamos haciendo algo mal. O Disney lo hace demasiado bien. Aprendamos de cómo hacer experiencias. Se trata de provocar experiencias. Esto... Que tú tengas trabajo a mi empresa le cuesta una pasta. Que lo mínimo es estar agradecido y no estar tan pendiente de la hora a la que salgo o cuando me voy de vacaciones. Salen 2 semanas tarde y ya se coge una baja por ansiedad, que es acojonante. Y no digas nada porque la salud mental, que está de moda ahora. La espalda ya te digo yo que la tienen perfecta. Cuando me viene alguno con el cuento de que quiere dejar billets porque se trabaja mucho, bueno, lo primero le digo, tengo 15 llamando a la puerta, ¿eh? Piénsatelo bien porque ahí fuera hace mucho frío.
Me dicen, ¿te va de la hostia? Pues sí, obviamente, pero esperas más trabajando y echándole horas que estando por ahí de cañas. El que paga, manda. El que paga, manda. Un montón de presiones contra los médicos son por los pagadores. Tú dices, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Miren, esto son cambios en los precios en los últimos 20 años. Y ya se fijaron que lo que está hasta arriba tiene que ver con los servicios del hospital. Aquí, servicios de hospital. Lo más caro fue el costo que aumentó en los hospitales. Entonces, la medicina se está volviendo impagable y el que paga manda. ¿No te llama la atención que ahora todo el mundo piensa y exige que seamos mucho más precisos en lo que hacemos, que haya más certeza en los presupuestos que se le dan a los pacientes, que haya un control de costos, que lo ven como si fuera un control de daños? Y todo tiene que ver porque el que paga manda. Antes a nadie le importaban o casi no les importaban los seguros. Hoy en día la mayoría de los pacientes acuden a un hospital, no solo a este, porque tienen un seguro. Y entonces existe algo que igual nunca se los explicaron, ni se los van a explicar, pero tiene que ver con lo que el seguro le paga a los médicos, que es el famoso tabulador. Entonces aquí regresamos un poco al ego. Y han existido desde siempre muchos seguros que pagan muy mal. Tú dices, este procedimiento que implica tantos años de estudio, tantos años de malos sueldos, tantas guardias, tantas cosas, esto es lo correcto. Ponle el número 10. Lo que es ética humana y correctamente aplicable como honorario médico son 10 pesos. Ese seguro paga 7. ¿Qué es lo que hacemos todos los doctores? O la mayoría hacen. Subir de 7 a 10. ¿Ok? Y dices, es lo justo. Ese seguro paga muy mal. Y luego, ¿qué pasa cuando tus 10 pesos, el siguiente seguro paga 18? ¿Qué haces? ¿Qué hace la gran mayoría de los doctores? Si tú cuando te quedó bajo lo llevaste a lo justo, cuando está arriba lo tendrías que llevar a lo justo. Eso no existe, eso no va a pasar nunca. Debería, porque eso se llama congruencia. Y nadie te lo dice. Y el sistema, todo el sistema, no solo aquí, tiene que ver con eso. En todos los hospitales hay caja de médicos y la caja de médicos se nutre de las comisiones de lo que cobran. Mientras más cobran, más comisión hay. Igual. Pero ¿quién crees que está pagando todas esas diferencias? Exacto, la materia prima para todos, los pacientes, que cada vez tienen menos presupuesto para estar haciendo esos desembolsos. Entonces, ahorita que estás en la formación, aprende a ser justo con tu paciente. ¿Hay que negociar con los seguros y que paguen lo correcto, lo ético y lo justo? Sí, pero hoy todos están castigando a su paciente. Lo justo sería, hubo un paciente que me pagó 3 pesos menos el seguro, no se los cobras al paciente, porque seguramente ese mismo seguro tiene una póliza que te va a pagar 8 pesos más. Y entonces tú siempre vas a estar en paz con tus pacientes. Sería muy interesante ver qué dicen los pacientes después de que pasan a la caja y les cobran diferencias. Que yo no digo que está mal, pero es peor. Solo hay un jefe que puede correr a todos en cualquier tipo de organización. Y es el que pone su dinero en la organización o en ti. Y aquí, o sea, se parten dos caminos. Uno es el paciente, es el que nos puede dejar a todos en cero. Es el que es el dueño de todo. Pero también es muy importante la presencia de los médicos. Entonces hay, como decía, dos opciones. Uno, cuando consideras que el cliente es específicamente el paciente y te brincas al doctor. Entonces, las conductas y las políticas y los planes y las ideas van enfocadas al paciente brincando al doctor. Pero no se puede atender a un paciente si no existe un doctor. Entonces, realmente, el doctor es el cliente del hospital. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para crear buenas condiciones para la atención del paciente? Tener contentos a quienes, exactamente, a los que atendemos a los pacientes.
Esto es de la película del Padrino. Y en la película del Padrino, la 2, cumple 50 años justo este año. Y esa película se trata de poder, pero también se trata de muchas bases sólidas y de cosas, de reglas muy estrictas que tienen que ver con familias y con cosas. Y yo aquí te pregunto, ¿quién defiende a los médicos? En el asunto este de que si llenaron bien o no la plataforma, que si les bajaron o no a su sueldo, ¿quién defiende a los médicos? No necesitamos un padrino o un mafioso o lo que sea. Hace muchos años, regresando al Hospital Español, había, igual que ustedes, había sesiones todas las mañanas a las que decías, tengo que ir, pero también quiero desayunar. Entonces tenías 4 minutos para desayunar y llegar a tiempo a la sesión. Y existen 2 escaleras en el hospital. Por alguna razón, todo el público pasaba por una y la otra casi nadie la usaba. Entonces, la ruta de escape del residente que salía de guardia para ir a la cafetería era la escalera que nadie usaba. Pero Naves sí la usaba. Y más de una ocasión nos encontramos en la escalera. Y había muchas cosas que nos unían, además del fútbol, porque muchas veces lo imitaba y muchas veces me cachó imitándolo. Él tenía reflujo y siempre hacía su... Y entonces cuando él hacía su aclaramiento de la garganta, pues todo el mundo decía, ya llegó Naves. Y yo más de una vez llegaba a la unidad de gastro y sorpresa, Naves ya estaba sentado. Entonces me preguntaba, ¿tiene reflujo? Me acaba de dar, doctor. Y así fuimos construyendo una relación y pasaba visita con él. Y cierto día, en el 4º piso, que en esa época era cuando menos, o era el piso que menos pacientes tenía, pasando por esa escalera, nos encontramos al director general, que por alguna razón recorría el hospital con guardias. Y empezó una plática que fue subiendo de tono hasta volverse muy agresiva. O sea, casi había empujones y era súper dramático. Yo como residente, igual que ustedes, no tenía ni idea de qué estaba pasando. Y era como la consecuencia de muchas pequeñas gotitas de mala comunicación entre los médicos y la administración que ha existido desde siempre en todos los hospitales y fue escalando, al punto que el director general le dijo, estoy harto de ustedes, todos los doctorcitos. Si yo quiero, mañana los corro. Y mañana tengo otros 500 doctores. Y tiene o tenía total y absolutamente toda la razón. Pero una vez le dijo, tienes toda la razón. Eres un extraordinario empresario. Tenía panaderías, baños, muchísimas cosas. Dijo, aquí el tema es, tú hoy nos corres a todos, mañana traes 300 doctores nuevos, pero ¿qué crees? No va a ser el Hospital Español. Son otros 300 doctores, pero no es la esencia del Hospital Español. Y no estoy hablando al aire. Alguien tiene que defender a los doctores. ¿Y cuál es la mejor defensa de los doctores y de la enfermera y de todos? Nuestros actos. Si tú dijiste que no a lo que estaba no indicado, palomita. Si tú dijiste que sí a lo que no estaba indicado, nadie. Tiene que mejorar siempre la relación médicos-administración en todos los hospitales, en toda la historia. ¿De quién depende la experiencia del paciente? De nosotros, de todos los que estamos en contacto con el paciente. Que necesitamos al de suministro, que está en otro edificio, que están por Zoom, que hacen home office, sí. Pero todo depende de nosotros que estamos frente al paciente. Este libro está muy interesante. Dice que los pacientes no son lo primero que tenemos que atender. Atención centrada en la persona o en la primera persona. Según su teoría, no tendrían que ser los pacientes, sino todos los que atienden a los pacientes, porque son los que provocan la experiencia del paciente. Este libro es muy importante. Tiene la historia de los últimos 130 años del hospital y cuenta desde su primer día de que a alguien se le ocurrió hacer un hospital para ayudar. No pensaban en ninguna otra cosa, no pensaban en el PUEM, no pensaban en la JCI, pensaban en ayudar. Y ahí dice, la filantropía es la madre de todos los hospitales. ¿Y qué dice? Consiste en la cortesía, saludar, dar la mano, desear prosperidad. La segunda en socorrer al desvalido. La tercera en invitar a los amigos. Luego, la filantropía es de 3 clases: cortesía, beneficencia y generosidad. Si practicamos estas 3 cosas, vamos a ganar. Porque esto lo pusieron
desde la época de Platón, y esto lo pusieron en el libro que cuenta, como les digo, la historia del hospital. Aquí todavía existen la primera reunión de la mesa directiva de los que fueron tejiendo todas las ideas. Has oído de Simón Lara, que está puesto en los pósters que están en los pasillos. Has oído el apellido Boker. Todavía tenemos aquí a Klaus, que viene desde esa familia original. Esto, pongan atención. ¿Ven aquí que dice? Todos lo saben leer. Pues la Coca-Cola tiene mucho que ver con nuestra historia. Donald Mackenzie, Purdy Jordan y todos los que consumimos Coca-Cola hemos contribuido para que exista el hospital. Y luego que dice, en las buenas y en las malas, tu gente no te falla. ¿Eso qué significa? Que hay que provocar médicos que sientan, que vivan y que quieran al hospital. No simples usuarios, sino los que tenemos sentido de pertenencia, los que nos hacemos responsables de ustedes, los que nos hacemos responsables para que dentro de 100 años alguien esté dando una plática, espero mucho mejor que esta, contando que muchos años atrás hubo un grupo de médicos que decidieron dar un paso hacia adelante para la calidad en la atención de una persona a otra persona. Aquí, vean, estos dos renglones. La esencia del ABC es la relación médico-paciente. Punto. Y luego aquí abajo tiene mucho que ver. A su vez, se aplican a la reinversión porque el ABC no tiene un dueño y reinvierte sus excedentes que tenemos que provocar gracias a calidad en la medicina excedentes para actividades de enseñanza, investigación y beneficencia. Esta es la razón de ser el hospital, que nunca se nos olvide. El STEAM, también lo han visto en muchos de los pósters que están en los pasillos. Eso no viene en el poema, pero lo tendrán que conocer, porque dice mucho de lo que hoy somos. Y si aquí estuviera Tim, diría, anyway. Mensaje para Juan Talavera. No puedes tener un cuerpo médico contento si te tocan algo que es tan fundamental como puede ser tu beca o tu gratificación económica. No trates a las personas como ellos se comportan. Trátalos también como tú te comportas. Todo se trata de ti. El responsable eres tú y nadie más. Un video de nuestros patrocinadores. ¿Sabían que existe una fundación en el ABC? Igual ustedes casi no. Y no pongan cara de susto, les acaban de descontar de su beca, no les vengo a pedir donativos. Pero sí les vengo a pedir y a exigir
que sigan la historia de excelencia médica que ha hecho a este hospital diferente, para que la gente siga confiando en nosotros y siga poniendo recursos para que podamos ayudar a más gente y podamos formar más residentes, que a veces se confunden y dicen que no tiene caso formar residentes que no van a trabajar aquí. La responsabilidad del hospital, como lo vieron en la esencia de lo que plantea Timothy, es que debemos de educar y formar recursos humanos con alta calidad que vayan y atiendan pacientes que no podrían venir aquí. Si se acuerdan, la presentación empezó con todo pasa y nada queda, pero lo nuestro es pasar. Un día ya no vamos a estar. Hay un último día para todas las cosas. Nadie sabe cuándo es, pero tenemos que llenar cada uno de nuestros días. ¿Qué dijo Gandhi? Pasaré por este mundo una vez. Por tanto, hoy haré el bien que pueda hacer y mostraré la bondad que pueda hacia cualquier ser humano. Esto está en el capítulo 16 de los pilares del Centro Médico ABC. Y ese capítulo habla de todas las personas que conformamos a la familia del ABC. Gracias. Bueno, Paco, le diste un giro que no esperaba yo. Yo pienso que todos los que estamos aquí en Santa Fe, a ver, ahí está Santa Fe, pues por algo estamos en este hospital, ¿no? Yo fui interno hace 41 años, pero nací en este hospital, bueno, en Mariano Escobedo, no me voy a pintar cosas que no son, todavía nací en Mariano Escobedo. Pero así como veo el público que tenemos acá, pues está con nosotros el doctor Green, que ya lleva algunos años aquí trabajando en el hospital. Y estamos varios el doctor Wolper también, que ya lleva varios años trabajando aquí en el hospital. Algunos tomamos algún pequeño, el doctor Romero allá atrás también, acá anda, no veo a los de Santa Fe, pero bueno, ha de haber alguien que también lleva muchos años, está el doctor Fournier, que fue interno hace 39 más o menos, ¿no? Está el doctor Monares, que fue residente, bueno, y las enfermeras que llevan muchos años, que me conocen desde interno. Entonces, por algo estamos acá. Y si estamos por algo es porque muchos de nosotros estamos porque este hospital hace una diferencia en nuestra formación y en nuestra manera de ver la medicina. Y queremos que ustedes, como residentes, como internos y como miembros del staff del hospital y como miembros del cuerpo médico, compartamos ese ideario todos los días lo compartamos. Como dices, la excelencia nunca la vas a alcanzar, pero tienes que estar en el camino de quererla para poder lograrla. Entonces, te agradezco mucho este momento de recapitulación y reforzar que tenemos la camiseta puesta. Y había una diapositiva que no le pusiste mucho que dice que el nombre de adelante de la camiseta, si peleas por él, pues la gente se va a acordar del nombre que trae atrás la camiseta. Pero el nombre de atrás de la camiseta está más grandote que el que viene acá, pero el de acá lo traes tatuado aquí en el corazón. Gracias. Y el video de la fundación, se fijaron que la palabra más importante es juntos. Bueno, está abierto el chat para comentarios y preguntas. Quisiera ver si alguien por ahí tiene algún comentario en Santa Fe, acá en el auditorio, algún otro comentario. Bueno, en el chat, en el Zoom, alguien que quisiera levantar la mano, tomar la palabra. Yo te quiero felicitar como siempre, ha sido una excelente sesión, aquí está tu carta de reconocimiento. Ya aparta tu lugar para la siguiente, porque ya sabes que andamos un poco escasos de lugar. La semana que entra el departamento de patología va a tener sesión, la coordina el doctor Javier Vaquera, martes 23 de julio. Y les recordamos las jornadas médicas para finales de octubre, principios de noviembre.
todavía hay lugar. Tenemos el Save the Date para el torneo de golf. ¿Y para qué hacemos el torneo de golf? Hay doctores que les gusta el golf y que son fifís, como diría algún sujeto ahí de nuestra historia. Regrésela a la del torneo de golf, por favor, Luis. Y ¿para qué hacemos el torneo de golf? Justo lo hacemos para eso, para ser parte de todos. Lo hacemos con el fin de recaudar fondos que se van a destinar a la atención de pacientes vulnerables. Y por eso lo hacemos. Ahí dice, en chiquito, un torneo de golf con causa. La causa es ayudar a los pacientes que atendemos en el Centro Médico ABC, que no tienen recursos. Y hacemos todas esas cosas con esa finalidad. Por eso estamos aquí. Justo por eso. La siguiente, ahora sí. La foto institucional. Pero la foto institucional somos todos nosotros, nuestras caras que le damos al paciente todos los días. Una vez mi papá estuvo internado aquí en el hospital. Él fue médico del staff por 50 años, pero estuvo de paciente. Y estábamos algunos doctores y la familia alrededor de él en la cama. Se nos queda viendo, ¿qué tan jodido estoy? La cara que ponemos cuando estamos hacia el paciente denota nuestra preocupación por él. Y si le ponemos una cara así larga, híjole, ¿qué me voy a morir? Aguas con eso. Tenemos que tener empatía con nuestros pacientes. Entonces vamos a sacarnos toda la foto y que salgamos sonrientes en la foto institucional. Gracias, Paco. Un aplauso, por favor. Allá en Santa Fe también aplauso para el doctor Fournier. Gracias.